Mi esposa estaba absolutamente segura de que, al terminar nuestro matrimonio, se llevaría consigo la empresa, el dinero y la vida que siempre soñó. Ella nunca pensó que yo podría estar un paso por delante. Nunca imaginó que, en el tribunal, su mundo se pondría patas arriba y que saldría con las manos vacías. Durante años estuve ciego. Cada sonrisa, cada gesto de cariño parecía genuino, hasta que las mentiras empezaron a surgir como una marea incontrolable. Y cuanto más cavaba, más profundo se hacía el hoyo. Ella no sabía que yo lo sabía. Ella pensó que me estaba engañando. Tal vez creyó que ese juego, ese teatro bien orquestado, duraría para siempre. Pero sus secretos nunca han estado mejor guardados. Escuché conversaciones, vi mensajes y poco a poco las piezas empezaron a encajar. El amante no fue solo una aventura. Él era la clave de su plan: tomar todo lo que habíamos construido juntos, reducir mi vida a escombros mientras ella huía con la gloria. Todo empezó en el momento en que firmé el primer contrato. Confié ciegamente en sus manos, pensando que estábamos construyendo algo para los dos. Ella estuvo a mi lado en los momentos difíciles, animándome, apoyándome, o al menos eso parecía. No sabía que detrás de cada palabra de aliento había un plan meticulosamente diseñado. Un plan que ella creía infalible. Sin embargo, lo que ella nunca predijo fue que yo ya no era el mismo. Algo en mí cambió cuando vi el primer mensaje sospechoso en su celular. «Te amo», dijo. 3 palabras que deberían ser mías, palabras que deberían pertenecer a la historia que estábamos construyendo juntos. Pero ahí estaba, la prueba de que todo lo que hizo fue una farsa. El amante no era un hombre cualquiera. Él era parte de un juego mucho más grande, un juego que ella creía estar ganando. En el tribunal, observé desde lejos cómo ella sonreía confiada, creyendo que pronto firmaría los papeles que le darían todo. Estaba sentada, orgullosa, impecable. Yo, en cambio, me quedé en silencio, esperando el momento adecuado. Su victoria era inevitable, o al menos eso pensaba. Su seguridad me irritó, pero también me motivó. ¿Cómo podía estar tan tranquila mientras yo estaba a punto de destruir el mundo que ella había construido en secreto a mis expensas? Los abogados se prepararon. Ella sonrió como si ya supiera el resultado. Como si supiera que, al final, todo lo que yo tenía sería suyo. Y en ese momento, su destino estaba en manos de un hombre que pensaba que era su aliado. El abogado que contrató para destruirme estaba a punto de darme el golpe final. Pero para su sorpresa, él se volvió hacia ella. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto?, le preguntó, su voz llena de preocupación que, en ese momento, sonó casi irónica. Ella simplemente asintió, sin darse cuenta de que la trampa se cerraba a su alrededor. Ella no sabía que yo lo había descubierto todo. No sabía que desde el principio estaba un paso por delante. Recuerdo el momento exacto en que el juez anunció el veredicto. Sus ojos perdieron el brillo, su postura rígida se desmoronó. Miró al abogado, esperando que él la salvara, pero lo único que obtuvo fue silencio. Sabía que ella se preguntaba qué había salido mal. No podía entender cómo, de alguna manera, su mundo había sido destruido en segundos. ¿Lo sabías?, me susurró mientras salíamos de la habitación. La respuesta estaba escrita en toda mi cara. Lo sabía todo. Sabía de las reuniones ocultas, de las noches en que ella decía estar en reuniones, de las miradas que intercambiaba con él. Pero lo que no sabía era que el abogado que creía que estaba de su lado en realidad estaba del mío. Me había dado cada detalle, cada defecto, cada pieza del rompecabezas que destruyó sus posibilidades. ¿Qué hiciste?, su voz tembló cuando la realidad cayó sobre sus hombros. Pude ver la desesperación creciendo, extendiéndose como veneno. Nunca imaginó que lo perdería todo. En su opinión, yo sería el tonto, el engañado, el traicionado. Pero en ese momento se dio cuenta de que las cosas habían cambiado. Sus recuerdos con él ahora no eran más que sombras de una vida que nunca tendría. Se dio cuenta de que todas las promesas de felicidad que le había ofrecido su amante se habían evaporado. El dinero, la empresa, los años de trabajo y sacrificio, todo quedó conmigo. Ella nunca esperó que este fuera el final. Que el hombre que tanto despreciaba era el mismo que la haría perder la cabeza.
El silencio entre nosotros era ensordecedor. Intentó hablar, pero no salió nada. ¿Cómo podría explicarlo? ¿Cómo podría justificar lo que había hecho? Se preparó para una vida llena de lujos y ahora no tenía ni un centavo a su nombre. La ironía era asfixiante. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó, su voz era un hilo. Sonreí pero no respondí. Había mucho más en juego de lo que ella podría haber imaginado. Estaba a punto de descubrir que perder la empresa era solo el comienzo. Lo que aún no sabía era que el hombre en el que tanto confiaba, el que pensaba que la ayudaría a salir triunfante, también la traicionó. Pero esa parte de la historia no estaba lista para revelarla todavía. Ella pensó que me conocía. Pensé que sabía lo que haría a continuación. Pero, ¿cómo puede alguien que ha traicionado tan profundamente comprender el verdadero impacto de sus acciones? Bienvenido al canal. Aquí lo dejamos claro, no apoyamos la traición de cualquier manera. Las historias que escucharás son ficticias y están creadas para mostrar cómo la traición puede devastar vidas y destruir relaciones. La moraleja es simple, las consecuencias de la infidelidad son siempre dolorosas. Prepárate para una historia intenso y sorprendente. Ahora, siéntate y prepárate para un viaje emocionante donde nada es lo que parece. Buena historia. Esa mañana soleada, el cielo sobre las llanuras de Texas parecía tan vasto como las esperanzas que una vez habían unido a Claire y Thomas. Se conocieron siendo jóvenes, en el apogeo de sus ambiciones, y pronto se volvieron inseparables. Thomas siempre había sido un hombre práctico, un trabajador incansable que, a lo largo de muchos años, construyó una empresa constructora que se hizo próspera. Claire, con su elegancia innata, tenía una capacidad casi natural para adaptarse a cualquier entorno, irradiando siempre confianza y encanto. Era fácil para cualquiera mirarlos y ver a la pareja perfecta, el exitoso empresario y la encantadora esposa, una unión bendecida por el éxito financiero y una apariencia de felicidad. La casa donde vivían reflejaba esta imagen. Una propiedad espaciosa, aislada del ruido de las grandes ciudades, con extensos campos a su alrededor, árboles centenarios que se mecían con el viento y un atardecer que teñía todo de dorado al final del día. Aquella casa, grande e imponente, era un símbolo no solo del éxito de Thomas, sino también de la vida que Claire había aprendido a cultivar. Le encantaba el lujo que ofrecía la casa, el brillo de los candelabros que iluminaban las habitaciones, el frío mármol del suelo y las fiestas que organizaban para la élite local. Claire sabía exactamente cómo transformar una habitación, ya sea con una sonrisa o una palabra dura. Pero lo cierto es que, detrás de la fachada perfecta, algo en su relación había cambiado con el paso de los años. Las conversaciones, que antes fluían con naturalidad y llenas de pasión, se volvieron superficiales, como si ambos desempeñaran papeles familiares. Thomas, aunque todavía dedicado a su trabajo y al apoyo de su familia, parecía cada vez más distante. Pasaba horas en la oficina o en viajes de negocios, siempre demasiado ocupado para fijarme en los pequeños detalles de la vida en casa. Claire, en cambio, empezó a sentirse asfixiada por esa lujosa rutina que, al principio, tan satisfactoria le resultaba. Intentó ocultar su malestar detrás de su ajetreada vida social. Claire siempre estuvo rodeada de gente influyente, siempre invitada a eventos y cenas, pero en el fondo se sentía más sola que nunca. Sus días estaban llenos de reuniones de negocios que involucraban el nombre de Thomas, siempre ayudando a expandir la empresa de manera sutil. Sin embargo, algo esencial faltaba en sus vidas, la llama que una vez los unía parecía haberse apagado. Del lado de Thomas, la historia no fue muy diferente. Sintió que estaba perdiendo el control de su matrimonio. No es que estuviera ciego a las señales, pero su respuesta al creciente desapego fue sumergirse aún más en su trabajo. Creía que si mantenía intacto su éxito financiero, todo saldría bien de forma natural. Era un hombre de principios, que valoraba la seguridad y la estabilidad y que veía el matrimonio como algo que debía mantenerse, independientemente de las dificultades. Y cuando miraba a Claire, siempre imaginaba que ella compartía la misma visión, que también quería preservar todo lo que habían construido juntos. Sin embargo, hubo un silencio incómodo entre ellos. Un silencio que no surgió por falta de palabras, sino por ausencia de conexión. Las risas que alguna vez resonaron por toda la casa, las largas conversaciones que duraron toda la noche, todo esto se había convertido en una calma fría y calculada. Thomas,
perdido en sus preocupaciones sobre el trabajo, no pareció darse cuenta. Claire, a su vez, notó cada matiz, cada mirada lejana. Y aunque todavía hubo momentos tiernos, se volvieron raros y forzados. La empresa de Thomas había crecido sustancialmente a lo largo de los años, hasta convertirse en una de las más grandes de la región. Invirtió en bienes raíces, expandió su negocio más allá de la construcción y, con el tiempo, se convirtió en una figura respetada e incluso temida en el panorama empresarial. Claire siempre ha sido parte integral de este éxito, representando una imagen de elegancia y sofisticación en todos los eventos corporativos. Conocía los contactos y las personas adecuadas y sabía cómo utilizarlos en beneficio de la empresa. Sin embargo, cuanto más se involucraba en el éxito de Thomas, más sentía el peso de las expectativas sobre sus hombros. Había algo que Claire no dijo, algo que guardaba en lo más profundo de su ser. Era la sensación de que todo lo que habían construido, todo lo que ella había ayudado a lograr, se les escapaba de las manos. Como si todo el lujo, las fiestas y la imponente casa fueran, en realidad, solo una capa superficial que ocultaba las grietas que amenazaban con derribar la estructura de su vida. En los momentos de tranquilidad, cuando Thomas finalmente estaba en casa, los dos permanecían juntos en el mismo espacio, pero había un abismo entre ellos. Claire lo observaba desde lejos, con el rostro serio, inmersa en informes y gráficos de inversiones. Quería hablar, quería decir algo que le hiciera regresar al hombre con el que se había casado, pero las palabras simplemente no le salían. Por parte de Thomas, el silencio parecía un escape seguro. Sabía que algo no estaba bien, pero la perspectiva de enfrentar el problema parecía demasiado grande, una batalla que no estaba seguro de estar listo para pelear. Sus amigos más cercanos, los que asistían a las fastuosas fiestas y suntuosas cenas, nunca sospecharían que algo andaba mal. Para el mundo exterior, Claire y Thomas eran el epítome de una vida perfecta. Nadie vio las noches en las que Thomas dormía en la oficina, tratando de evitar una discusión, o los momentos en que Claire daba largos paseos en auto, solo para escapar de la sensación de vacío que crecía dentro de ella. A pesar de todas las señales de advertencia, ninguno de los dos estaba dispuesto a admitir que su relación estaba en peligro. Ambos continuaron desempeñando sus papeles, creyendo que, de alguna manera, todo se resolvería. Thomas, centrado en ampliar su fortuna, y Claire, cada vez más involucrada en su vida social, tomaron direcciones opuestas, sin darse cuenta de que eventualmente chocarían inevitablemente. Detrás de sonrisas practicadas y palabras cuidadosamente elegidas, había mucho más en juego. Algo estaba a punto de suceder que cambiaría para siempre la dinámica entre ellos. Claire tenía secretos que todavía no se atrevía a revelar, ni siquiera a sí misma. Thomas, a su vez, creía que con dinero y éxito podría mantener su vida intacta, sin darse cuenta de que los cimientos de su mundo se estaban erosionando. Y así, en esa gran casa de campo, donde el sol de Texas pintaba de dorado el horizonte al final de cada día, algo oscuro flotaba en el aire. Algo que ambos sintieron, pero ninguno de los dos estaba preparado para afrontar. Los días transcurrieron lentamente y la rutina de Thomas y Claire continuó sin grandes cambios aparentes. La casa permaneció en silencio, pero el silencio ahora pesaba como un ancla invisible. Thomas, cada vez más inmerso en los negocios, creía que estaba haciendo lo necesario para que todo siguiera funcionando, mientras Claire, con una sonrisa practicada, llevaba su vida social como de costumbre. Parecía incansable, siempre organizaba cenas o asistía a eventos con los poderosos de la región. Pero detrás de esa sonrisa impecable, había algo más profundo, algo que ni siquiera Thomas podía predecir. Durante los últimos meses, Claire se había hecho amiga de algunos nuevos amigos en el círculo empresarial de Thomas. Hombres de negocios que admiraban su aplomo y su capacidad para entablar una conversación con cualquiera. Entre ellos, hubo uno en particular que destacó. Siempre estuvo presente en los eventos, brindándole una atención especial. La mirada que él le dio no era la misma que la de los demás, y Claire lo notó. No podía negar la sensación de ser vista de nuevo, no como la esposa de Thomas, sino como algo más. Fue una sensación embriagadora. Thomas, por su parte, se mostraba cada vez más distante. El éxito en los negocios requirió más tiempo y más sacrificios. Apenas notó los sutiles cambios en Claire. No vi las miradas que intercambiaba con ese hombre durante los eventos, ni el hecho de que, a veces,
salía temprano de las fiestas alegando estar cansada, cuando en realidad buscaba un escape diferente. Thomas creía que todo estaba bajo control, que la tensión en la relación era solo una fase que superarían. Pero Claire ya había cruzado una línea invisible. El inocente coqueteo con ese hombre en los eventos pronto se convirtió en algo más. La atención que él le brindó, los sutiles cumplidos, la forma en que la hizo sentir deseada nuevamente, todo alimentó un deseo que no sabía que aún poseía. Y, en una tarde aparentemente normal, se encontró yendo a una cita que nunca hubiera imaginado. El hombre la esperaba en un restaurante discreto, lejos de las atentas miradas de la élite. Se sentó a la mesa con una mezcla de nerviosismo y excitación. No era como si fuera la primera vez que se veían, pero algo en ese momento se sentía diferente. Había una tensión en el aire, algo que sabía que no podía controlar. Él le sonrió de una manera que hizo que su corazón se acelerara y, en ese instante, Claire supo que no había vuelta atrás. Las semanas siguientes fueron una confusión de reuniones secretas y mentiras cuidadosamente construidas. Claire se debatía entre la culpa que sentía por traicionar a Thomas y la euforia que le proporcionaban esos encuentros. Cada día que pasaba, se sentía más distante de su marido, y cada vez más cerca de ese hombre que parecía entender sus deseos de una manera que Thomas nunca pudo. Compartieron momentos intensos, ocultos a los ojos del mundo, mientras su rutina en casa continuaba sin mayores cambios. Thomas, por otro lado, empezaba a notar pequeñas señales. Un mensaje sin respuesta, una pobre excusa para no cenar juntos, la sensación de que Claire siempre estaba un paso por delante de él, como si supiera algo que él ignoraba. Intentó ignorarlo, intentó justificar su comportamiento como una fase difícil, algo que pronto pasaría. Pero, poco a poco, la duda empezó a crecer en su mente. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en la oficina, algo le molestó profundamente. Claire había sido diferente durante meses, y por mucho que intentara racionalizarlo, algo dentro de él sabía que había algo más que un simple desapego emocional. Recordó una llamada reciente que Claire había respondido apresuradamente, alejándose de él, casi nerviosamente. No pensó en ello en ese momento, pero ahora, mirando la pantalla de su computadora y perdiéndose en sus pensamientos, Thomas supo que algo andaba mal. Decidido a aclarar sus dudas, Thomas empezó a observar con más atención. Se volvió silenciosamente vigilante, prestando atención al horario de Claire, las excusas que ella ponía para salir, los pequeños cambios en su rutina. Observó cómo ella sonreía al teléfono, como siempre salía bien arreglada, sin revelar nunca exactamente a dónde iba. No confrontó a Claire directamente, pero su desconfianza crecía cada día. Fue una tarde, mientras Claire supuestamente estaba en otra reunión social, que Thomas decidió actuar. Sabía que algo estaba pasando, pero no sabía qué ni con quién. Sin decir una palabra, Thomas siguió a Claire. Sabía que ella iba a algún lugar que no fuera solo un almuerzo con amigos. Sus instintos, que había ignorado durante tanto tiempo, ahora estaban en alerta máxima. La siguió hasta un hotel apartado, alejado del circuito social en el que vivían. La vio bajar del auto, elegante como siempre, pero había algo diferente en su forma de caminar, una urgencia, una anticipación. Thomas aparcó a lo lejos y observó, su corazón latía más rápido a cada segundo. Claire entró al hotel y por un momento él dudó. Quería creer que había una explicación lógica, que no estaba ahí para lo que imaginaba. Pero en el fondo ya lo sabía. Esperó. El tiempo parecía pasar lentamente, pero al mismo tiempo la tensión aumentaba a cada minuto. Thomas observó la entrada del hotel, preguntándose con quién se encontraría. Y luego, después de mucho tiempo, la vio irse. No estaba solo. Allí estaba él, el hombre con el que había compartido miradas en tantos eventos. La confirmación que Thomas temía estaba ahora frente a él, imposible de ignorar. Claire y el otro hombre rieron juntos, compartiendo una intimidad que ella nunca había tenido con Thomas. Su mundo se derrumbó allí, en ese estacionamiento. Thomas cerró los ojos por un momento, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. El silencio entre él y Claire, todas las excusas, todas las noches en las que ella parecía distante, todo tenía sentido ahora. Ella lo estaba engañando. Y no fue solo una traición física. Fue una traición emocional, algo que nunca había anticipado,
algo que lo desgarró por dentro. La vio alejarse, subir al auto y alejarse con su amante, sin la menor idea de que Thomas lo sabía todo. El dolor que sintió fue indescriptible, pero junto con él vino una fría determinación. Algo dentro de él, algo que no había sentido en mucho tiempo, despertó. Thomas no pudo dormir esa noche. La mirada de Claire, su sonrisa cómplice con su amante, la forma despreocupada en que salió del hotel, todo eso bailaba en su mente como una secuencia de pesadillas interminables. Dio vueltas en la cama vacía, asfixiándose bajo el peso de la traición. Lo que más lo golpeó no fue solo el acto en sí, sino el hecho de que Claire lo traicionó sin la menor vacilación, sin una sombra de culpa. El pesado silencio entre ellos durante los últimos meses adquirió nuevas capas de significado. Todo lo que imaginaba que sería una fase ahora resultó ser un engaño, una mentira. Por la mañana, cuando Thomas bajó a desayunar, la encontró ya sentada a la mesa, como si nada hubiera pasado. Claire, en su habitual perfección matutina, sonrió levemente mientras hojeaba una revista, con el cabello impecablemente recogido. Pero había algo diferente en su rostro, algo que Thomas, ahora con la mirada más atenta, notó de inmediato. Ella estaba distante, ajena a lo que él podría estar pensando, tal vez creyendo que seguiría siendo el marido ciego e indiferente que había sido durante tanto tiempo. Se sentó a la mesa en silencio, mirando el café humeante frente a él. Las palabras estaban atascadas en su garganta, pero aún no era momento de decir nada. Necesitaba más tiempo para procesar y planificar. Sabía que una confrontación apresurada podría terminar desastrosamente para él, especialmente cuando todo estaba en juego, su matrimonio, su empresa, su reputación. Claire lo miró por encima de la revista, sonriendo levemente. ¿Vas a ir a la oficina hoy?, preguntó casualmente, como si sus vidas todavía fueran perfectamente normales. Thomas asintió y tomó un sorbo de café. Él la estaba mirando con nuevos ojos, buscando signos de culpa, arrepentimiento, cualquier cosa que indicara que Claire todavía sentía algo por él. Pero lo único que vio fue indiferencia. Ella se puso de pie y le pasó los dedos suavemente por los hombros mientras salía de la cocina. Voy a pasar el día afuera. Necesito arreglar algunas cosas para el evento de la próxima semana. Y con eso, se fue, dejando solo el rastro de su perfume en el aire. Thomas esperó hasta que el sonido de las llantas del auto se apagó antes de levantarse. Había un nudo en el estómago que no le permitía pensar con claridad, pero sabía que necesitaba actuar. Ya no podía fingir que todo estaba bien. Hizo una serie de llamadas rápidas, una a su abogado y otra a una persona que Claire nunca sospecharía que estuviera involucrada en su plan. El hombre en el que Claire confiaba ciegamente, el que había prometido ayudarla a conseguir su parte de la empresa, estaba a punto de darle una amarga lección. Han pasado algunas semanas desde esa mañana y las interacciones entre Claire y Thomas se han vuelto aún más distantes. Él, cada vez más absorto en el trabajo, fingía ignorar los horarios irregulares de su mujer y las llamadas telefónicas que ella siempre atendía lejos de sus oídos. Claire, por otro lado, se sentía más segura que nunca. La idea de que Thomas pudiera descubrir su traición parecía absurda. Sabía que él siempre estaba concentrado en los negocios, demasiado ocupado para prestar atención a los detalles de su vida personal. E incluso si sospechaba, estaba segura de que el abogado que había contratado se aseguraría de que, al final, ella ganaría el divorcio. Por fin ha llegado el día del enfrentamiento. Thomas había organizado una cena íntima para los dos, algo que no ocurría desde hacía meses. Claire encontró el gesto inusual, pero no sospechó nada. Llegó a casa y encontró la mesa puesta, luces suaves iluminando la habitación y el aroma de la buena comida llenando el aire. Thomas la estaba esperando, sentado a la cabecera de la mesa, con una copa de vino tinto en la mano y una expresión ilegible. Claire se acercó vacilante, pero sin perder el control. No sabía que íbamos a cenar juntos hoy, dijo forzando una sonrisa mientras se sentaba. Thomas la miró durante unos segundos antes de hablar, con la mirada fría. Pensé que deberíamos hablar. Ha pasado un tiempo desde que tuvimos una conversación sincera, ¿no crees? Claire cruzó las piernas con elegancia y apoyó la copa de vino sobre la mesa. Por supuesto. ¿De qué quieres hablar?, respondió, aún sin notar la tensión en el aire. Thomas respiró hondo y midió cuidadosamente sus palabras. Sobre nosotros,
Claire. Sobre lo que realmente está pasando entre nosotros. Dudó por un segundo, pero pronto retomó su postura tranquila. ¿Qué quieres decir? No creo que haya nada tan grave. Él se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, su mirada penetrante fija en ella. ¿De verdad crees que no pasa nada grave? Su voz era controlada, pero había una carga de emoción contenida. Claire, lo sé. Lo sé todo. Las palabras flotaron en el aire, congelando la sonrisa en su rostro. Claire sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero trató de no mostrarlo. Con la frialdad que siempre la caracterizó, se llevó la copa de vino a los labios y tomó un sorbo, ignorando el corazón que latía con fuerza en su pecho. ¿Sabes qué exactamente? Preguntó, su voz sonando un poco más tensa de lo que le hubiera gustado. Thomas se rió, pero no había humor en su sonido. Él sacudió la cabeza, como si no creyera ante su respuesta. ¿De verdad vas a seguir fingiendo? ¿De verdad vas a mirarme a los ojos y fingir que no me estás engañando? El silencio entre ellos era ensordecedor. Claire bajó el vaso lentamente, sintiendo que le ardía la cara. Las palabras que quería decir no llegaron. Durante meses había creído que tenía el control, pero ahora, aquí, frente a Thomas, todo parecía desmoronarse. Comenzó ella, pero fue interrumpida. Te vi, Claire. Te vi salir del hotel con él. Vi todo con mis propios ojos. Se puso de pie, su voz llena de ira contenida. ¿Crees que podrás mentirme después de esto? El impacto de las palabras lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Claire se dio cuenta de que no había vuelta atrás. La traición quedó al descubierto. Lo que temía, lo que había tratado de ocultar durante tanto tiempo, ahora estaba a la vista. Se puso de pie, con los ojos fijos en su marido. Por un momento pensó en negarlo, en intentar revertir la situación, pero algo en sus ojos la hizo detenerse. Thomas ya no era el hombre que se distraía y se concentraba únicamente en el trabajo. Él lo sabía todo y ella podía ver que, detrás del dolor, se había tomado una decisión. Sí, dijo, finalmente, con voz fría. Te traicioné. La confesión quedó suspendida entre ellos, dejando un vacío que parecía imposible de llenar. Thomas cerró los ojos por un momento, como si necesitara un momento para absorber el golpe final. Siempre había sabido que si llegaba a ese punto, las cosas nunca volverían a ser iguales. Y ahora, allí, frente a Claire, sentía que su matrimonio había terminado. ¿Por qué?, preguntó, su voz casi un susurro. ¿Por qué hacer eso? Claire lo miró, tratando de encontrar una respuesta que tuviera sentido. Pero la verdad era que ni siquiera ella sabía exactamente por qué. La soledad, el deseo de ser vista de nuevo, la rutina que la asfixiaba, todo eso la había llevado a este punto. Pero en ese momento, nada de eso parecía justificación suficiente. Comenzó, pero su voz se apagó. Ella no tenía una explicación. Y quizás eso fue lo que más le dolió. Ella simplemente había dejado que sucediera. Thomas dio un paso atrás, como si la distancia física pudiera aliviar el dolor. Él la observó durante mucho tiempo, con los ojos llorosos, antes de sacudir lentamente la cabeza. Ya no importa, dijo finalmente. Ya no importa por qué. Solo quiero que sepas que a partir de ahora todo cambia. Claire lo miró fijamente, tratando de descifrar lo que quería decir. Pero antes de que pudiera hacer preguntas, Thomas se dio vuelta y salió de la habitación, dejándola sola con su culpa y su miedo. La confesión de Claire flotaba en el aire como una pesada nube, imposible de disipar. Ella permaneció inmóvil en el comedor, los ecos de las palabras de Thomas todavía resonaban en sus oídos. Se había marchado dejando tras de sí un silencio asfixiante. Claire, por primera vez en meses, sintió el peso de la realidad caer sobre sus hombros. La vida que había construido cuidadosamente, la ilusión que mantenía, ahora estaban en ruinas. No hubo más máscaras, no más excusas. La casa, alguna vez grandiosa y llena de vida, ahora parecía una prisión. Cada detalle que amaba, cada rincón que decoraba con tanto cuidado, ahora la asfixiaba. Claire se desplomó en la silla más cercana, con la mirada perdida en algún lugar del vacío. La culpa finalmente llegó hasta ella,
invadiéndola como una marea de arrepentimiento que ya no podía contener. Pero junto con la culpa vino el miedo. ¿Qué haría Tomás ahora? Conocía bien a su marido, su personalidad fuerte y decidida. Él no era un hombre que aceptara la traición fácilmente y ella sabía que las consecuencias de lo que había hecho serían graves. Pasaron las horas, pero Claire no podía moverse. Las preguntas pasaron por su mente, una tras otra, sin respuesta. ¿Por qué permitió que todo llegara a ese punto? ¿Qué estaba buscando exactamente? Pero más que nada, el miedo a perderlo todo la consumía. La empresa, el estatus, la vida cómoda, todo lo que había ayudado a construir junto a Thomas ahora estaba en riesgo. Mientras Claire permanecía en su parálisis emocional, Thomas también lidiaba con sus propios demonios. Conducía sin rumbo por las carreteras vacías, con la mente acelerada, hirviendo de ira, dolor y frustración. La traición de Claire lo había golpeado duramente, pero más allá del dolor, había algo más que lo carcomía, el deseo de venganza. Quería que Claire pagara por ello. Quería que ella sintiera el dolor que él estaba sintiendo. Pero la venganza no fue una solución sencilla. Tomás lo sabía. Había trabajado duro para construir su vida, su negocio y, hasta cierto punto, su matrimonio. Ahora, todo parecía desmoronarse ante sus ojos. El dilema moral se alzaba ante él como un muro insuperable. Por un lado, sabía que el camino más fácil sería simplemente solicitar el divorcio, dividir los bienes y seguir adelante. Pero eso sería demasiado simple para una traición tan profunda. No podía simplemente dejar que Claire se saliera con la suya. Necesitaba sentir el dolor de la pérdida, tal como él lo sentía. Thomas detuvo el coche al costado de una carretera desierta, apagó el motor y apoyó la cabeza en el volante. El vacío que lo rodeaba era un reflejo de su estado emocional. Había algo más que necesitaba hacer, pero en ese momento todavía no podía verlo con claridad. ¿Qué era la justicia, de todos modos? ¿Qué fue la venganza? Y más importante aún, ¿qué es lo que realmente quería? A la mañana siguiente, Claire se despertó de un sueño agitado, con la sensación de que algo peor se avecinaba. No sabía dónde había pasado la noche Thomas, y el hecho de no saberlo la ponía aún más ansiosa. Su mente vagaba por 1000 escenarios diferentes, cada uno más terrible que el anterior. Intentó concentrarse en las tareas del día, pero su mente estaba estancada en el enfrentamiento de la noche anterior. El día pasó lentamente, con Claire atrapada en una ansiosa espera. El silencio en la casa solo aumentó su angustia. Hasta que finalmente, a primera hora de la tarde, Thomas regresó. Entró a la casa sin decir una palabra, con expresión seria. Lo vio entrar en la habitación, cada paso que daba parecía pesar en el suelo, como si cargara con una decisión irrevocable. Necesitamos hablar, dijo con voz firme pero no enojada. Claire respiró hondo, tratando de reunir el coraje para afrontar lo que vendría después. Sabía que cualquier palabra que dijera podría empeorar la situación, así que simplemente sintió, esperando que él continuara. Pensé mucho en todo. Sobre nosotros. Sobre lo que pasó, comenzó, deteniéndose para medir sus palabras. Y sobre lo que esto significa para el futuro. Ella lo miró fijamente, con el corazón acelerado. Su tono era demasiado tranquilo y eso la preocupaba. La falta de emoción clara significaba que no podía predecir lo que él diría a continuación. Podría solicitar el divorcio ahora. Perderías todo lo que hemos construido juntos, porque en el fondo sabes que es mi empresa, continuó con voz aguda. Pero eso sería demasiado fácil, Claire. Demasiado fácil para ti. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. No estaba hablando de un simple divorcio, de un final convencional para ese matrimonio roto. Thomas quería algo más. Quería que ella sintiera el peso de sus acciones, tal como él lo estaba sintiendo. No me voy a divorciar de ti, al menos no ahora, declaró, con los ojos fijos en los de ella. Primero quiero que veas lo que significa perder. Quiero que entiendas lo que es ver desintegrarse ante tus ojos todo lo que creías tuyo. Claire lo miró fijamente en estado de shock. Esto no era lo que esperaba escuchar. Ella pensó que él solicitaría el divorcio inmediatamente, que el dolor de la traición sería suficiente para querer marcharse.
Pero Thomas era un hombre orgulloso y no estaba dispuesto a dejarla ir sin antes asegurarse de que ella pagara por todo lo que había hecho. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó finalmente Claire, con la voz entrecortada. Thomas se puso de pie y caminó lentamente por la habitación, como si estuviera considerando su respuesta. Te quedarás aquí, a mi lado, mientras destruyo todo lo que creías tener. La empresa, nuestras vidas, todo. Y verás cómo sucede cada parte de esto. El peso de sus palabras cayó sobre Claire como un golpe mortal. Ella no sabía qué responder, cómo reaccionar. Thomas no solo quería venganza, quería aniquilarla emocionalmente, hacerla sentir la misma desesperación que él sentía. ¿Y luego?, susurró, sintiendo que las lágrimas empezaban a formarse en sus ojos. Después de esto, Claire, tal vez entiendas lo que significa destruir a alguien. Y solo entonces, tal vez, decidiré qué hacer contigo. El silencio que siguió fue penetrante. Claire, por primera vez desde el enfrentamiento, sintió el peso real de sus acciones. Había subestimado a Thomas. Ella pensó que él reaccionaría de manera predecible, que su orgullo haría que la alejara y, eventualmente, ella seguiría con su vida con su amante. Pero ahora vio que el juego que había comenzado estaba lejos de terminar y que las reglas eran mucho más crueles de lo que jamás podría imaginar. Los días siguientes fueron un baile silencioso entre Thomas y Claire. Ya no la confrontaba abiertamente, no mencionaba el pasado, ni siquiera el futuro inmediato. Las palabras que había dicho acerca de destruir todo aún resonaban en su mente, pero actuó con una frialdad calculada, como si estuviera esperando el momento exacto para dar su siguiente movimiento. Claire, por otra parte, se sintió atrapada. Cada paso que daba, cada mirada que intercambiaba con Thomas, la hacían sentirse aún más atrapada. Intentó continuar su vida como antes. Reuniones sociales, eventos, todo transcurría con normalidad para los ojos externos. Pero por dentro sabía que algo estaba a punto de desmoronarse y la tensión la estaba carcomiendo. El amante, que antes parecía un emocionante escape de la monotonía, ahora parecía distante. Todavía se veían, pero Claire se dio cuenta, a medida que pasaban los días, de que él ya no le ofrecía el alivio que buscaba. De hecho, todo lo que había construido en torno a ese caso empezaba a parecer vacío, sin propósito. Fue entonces cuando cayó la bomba. En una mañana aparentemente normal, Claire recibió una llamada telefónica que la dejó anonadada. Era el abogado. El mismo abogado que creía que estaría de su lado durante todo el proceso, el que estaba segura aseguraría su parte de la empresa, ahora tenía noticias devastadoras. Él no estaba ni nunca había estado de su lado. Las maniobras legales que había llevado a cabo durante las negociaciones de divorcio, que ella pensó que serían a su favor, en realidad tenían como objetivo garantizar que Thomas obtuviera todo. No puede ser, murmuró Claire al teléfono, con la voz quebrada por la incredulidad. Confié en ti. Al otro lado de la línea, el abogado mantuvo un tono frío y distante, como si todo esto fuera un trabajo rutinario más. Solo estaba cumpliendo un acuerdo, dijo, antes de colgar abruptamente. Claire permaneció en silencio durante varios minutos, sosteniendo el teléfono como si eso pudiera revertir lo que acababa de escuchar. Su corazón latía incontrolablemente y la realidad de la doble traición la golpeó con toda su fuerza. Había sido engañada, utilizada, por alguien en quien había depositado toda su confianza. Thomas, a quien ella había subestimado, había dado un golpe final y esta vez no había escapatoria. Cuando Thomas regresó a casa esa noche, Claire lo estaba esperando. Sentada en el sofá, con expresión pálida y ojos vacíos, supo que había llegado al final de la fila. Entró en la habitación, sin mirarla directamente, y comenzó a quitarse la chaqueta, como si nada extraordinario estuviera a punto de suceder. ¿Lo supiste desde el principio, no?, preguntó Claire, en voz baja, casi un susurro. Thomas se detuvo, sin darse la vuelta. Hubo un momento de silencio, donde el único sonido fue el tic-tac del reloj de la pared. Lo sabía, respondió finalmente, sin emoción en su voz. Claire sintió que las lágrimas comenzaban a correr por su rostro, pero no hizo ningún movimiento para secarlas. Ella estaba derrotada y ambos lo sabían. Thomas, a su vez, sintió un sentimiento agridulce de justicia. Había logrado lo que quería, Claire ahora sentía el peso de sus acciones.
pero, por otro lado, esa victoria no produjo una satisfacción total. No se podía negar que, detrás de toda la ira y el deseo de venganza, todavía había un rastro de amor. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó, en un último acto de desesperación, esperando quizás alguna redención. Thomas se giró lentamente, con los ojos fijos en ella, y dejó escapar un pequeño suspiro. No soy yo quien tiene que responder eso, Claire. Te destruiste a ti mismo. Solo miré. Ella bajó la cabeza, derrotada. Había entre ellos un abismo que nunca más se cerraría. Pero más que eso, Claire sabía que su vida tal como la conocía había terminado. El dinero, el estatus, todo se perdió. Ahora era una sombra de lo que era antes, sin nadie a quien culpar excepto ella misma. Los días siguientes fueron de despedida. Claire, una mujer que se había enorgullecido de su control y poder, ahora estaba a merced de las decisiones de Thomas. Él, a su vez, cumplió su promesa. No se divorció inmediatamente, pero tomó el control total de la empresa, las finanzas y la casa. Claire se quedó allí, como prisionera de su propia vida, observando cómo todo lo que había planeado se desmoronaba. Su amante también la abandonó. Cuando quedó claro que Claire ya no tendría la riqueza o el poder que él tanto admiraba, se alejó en silencio, sin ceremonias ni despedidas dramáticas. Intentó llamar, intentó recuperar lo que quedaba de esa relación, pero el silencio que encontró al otro lado fue ensordecedor. Y así, la historia llegó a su inevitable conclusión. Claire, que antes lo tenía todo, ahora no tenía nada. La casa, que alguna vez fue un símbolo de su éxito, ahora era un recordatorio constante de su caída. Vagó por los pasillos vacíos, perdida en sus propias decisiones, sabiendo que había construido su propio infierno. Thomas, a su vez, continuó con su vida, pero no sin cicatrices. Había ganado, sí, pero la victoria tenía un sabor amargo. Ya no estaba Claire a su lado y el vacío que ella dejó nunca sería llenado. Podría haber destruido todo, pero en el proceso también destruyó una parte de sí mismo. Ahora que la historia ha llegado a su fin, queremos saber tu opinión. ¿Qué te pareció esta trama de traición, venganza y redención? Deja tu comentario, queremos escuchar lo que piensas. Y no olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Aquí contamos tramas de ficción que muestran cómo la traición puede devastar vidas, y dejamos claro, no apoyamos ningún tipo de traición. Hasta la próxima historia.